Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos el estudio, o por lo menos la meditación, sobre uno de los libros más extraordinarios de la Biblia. La Biblia es un libro, es una biblioteca bastante extensa que tiene 66 libros. Hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, el libro de Isaías, o mejor dicho, vamos a hacer un panorama general de lo que significa este libro que el profeta Isaías escribió cuando le fue revelado del cielo. Bueno, Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento y fue un gran maestro de la palabra. Isaías fue uno de los escritores más completos en cuanto a la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Este libro es muy especial y te contaba que la Biblia tiene 66 libros y justamente Isaías está ubicado a la mitad de la Biblia y digamos, Isaías es un libro que tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia. Y la Biblia cuenta con dos divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, que sumados hacen 66 libros. Bueno, Isaías es una Biblia en miniatura, porque Isaías se divide justamente de esa manera. Tiene 39 capítulos referidos al Antiguo Testamento y tiene 27 capítulos referidos al Nuevo Testamento. Cuando va a iniciar la segunda parte del libro de Isaías, que inicia con el capítulo 40, de la misma manera que la Biblia empieza el Nuevo Testamento con los Evangelios, encontramos que Isaías empieza de la misma manera que el Nuevo Testamento. Él empieza hablando del profeta de Bautista, Juan el Bautista, empieza hablando de él. El profeta Isaías, cuando empieza la segunda parte, que habla sobre el Nuevo Testamento, empieza de la misma forma que empieza el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros podemos leer en el capítulo 40 de Isaías y en el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y eso tuvo cumplimiento con la venida de Cristo. Y justamente antes de venir Jesucristo, vino esta voz que clamaba en el desierto que profetizó Isaías. Y es la voz de Juan el Bautista que anunciaba la venida del Mesías. Era el precursor del Mesías. Y dice allí en Marcos capítulo 1, versículo 3, de la misma manera que como comienza la segunda parte del libro de Isaías. Dice Marcos 1:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es increíble cómo este profeta Isaías pudo ordenar su escritura, guiado por el Espíritu Santo, para escribir algo tan extraordinario. La Biblia, te dije, tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y el último capítulo de Isaías termina hablando de lo que termina el último capítulo de la Biblia. Habla de que Dios va, una vez que todo este mundo sea destruido, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, por ejemplo, Isaías en el último capítulo, en el capítulo 66 y en el versículo 22 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el número 66, también habla de esto. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Increíble cómo ordenó Isaías sus escritos para que pareciera que está hablando de una Biblia entera. Y bueno, Isaías también termina diciendo que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, Isaías, te contaba, fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que haya sido bien recibido, porque era un profeta que anunciaba los juicios de Dios, que llamaba al pueblo al arrepentimiento, y la nación no quería saber nada con lo que Isaías anunciaba. Y es más, él era perseguido, fue puesto en cárcel por causa de predicar y de anunciar el mensaje que Dios le daba. Y uno de los reyes más malvados que hubo fue Manasés. Manasés, que fue el que buscó a Isaías para matarlo, y cuentan los historiadores que los soldados de Manasés lo iban persiguiendo y Isaías se esconde en el hueco de un árbol, y entonces dice que el rey lo manda a cerrar, lo manda a cortar por la mitad al árbol, y así muere Isaías con el corte del árbol, lo cortan por la mitad y así muere como mártir este gran profeta de Dios, porque estos malvados reyes de la nación, del pueblo elegido, no querían saber nada con Dios y no querían reconocer lo que Dios les decía. Así que de esa manera muere aserrado. Cuando vamos a uno de los libros de la Biblia, que es el libro de Hebreos, Hebreos cuenta muchas cosas de los grandes héroes de la fe y de la forma en cómo ellos se enfrentaban al mundo, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, pero que a la vez ellos tuvieron que pagar muy caro el mensaje que predicaban, como el caso de Isaías, que fue aserrado. Y justamente en esa galería de la fe del libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos un detalle que puede dar una evidencia o puede darnos una orientación de que pudiese ser que uno de los que se nombra allí como aserrados, como cortados al medio, haya involucrado al profeta Isaías. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 37, la forma en que eran tratados los héroes y los mártires. Dice, Hebreos 11, 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Increíble que estos hombres de Dios, hombres dotados por Dios que pudiesen realizar semejantes obras literarias, y también no solo eso, no solo escribir lo que se les revelaba, sino anunciarlo directamente al pueblo, que tuviesen que morir de esa manera, como el corazón de la persona, el corazón del hombre, está siempre inclinado al mal, y cuando recibe un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, lo primero que trata es de rechazarlo, de ver si es real, de decir no, eso no es así, y comienzan las persecuciones. Ahora, lo maravilloso es cómo los profetas podían escribir algo tan maravilloso como esta obra literaria del libro de Isaías. Ellos dice la Biblia, que ellos recibían la palabra de Dios y ellos plasmaban en un papel lo que Dios les escribía. Pero que cuando ellos, una vez escrito lo que ellos recibían, ellos no entendían lo que se les decía. Entonces
dice que ellos iban a sus mismos escritos revelados y entonces se ponían a estudiar lo que ellos mismos habían escrito para poder entender de qué se trataba, cuál era el tiempo, cuál era la venida, cómo era la salvación, la venida del Mesías, cómo iba a ser todo eso. Y bueno, el apóstol Pedro nos cuenta un poquito estas cosas, de cómo estos profetas escribían y luego estudiaban los mismos escritos de sus propios puño y letra. Dice el apóstol Pedro en la primera epístola que escribe Pedro, en el capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escribían que Dios iba a salvar, que Dios iba a salvar a la raza humana, pero ellos no entendían cómo iba a ser eso, en qué tiempo, de qué forma iba a salvarlos. Y cuando ellos recibían, se ponían a estudiar. Cuando ellos estaban siendo tocados por Dios para escribir, ellos mismos después de que pasaba ese efecto maravilloso de la transmisión del mensaje de Dios, ellos allí se ponían a estudiar sus propios escritos. Qué maravilloso, qué increíble. Y todo esto que Isaías escribe tenía un cumplimiento en la persona del Mesías, en la persona de Jesús, quien es el Salvador. Y Isaías fue uno de los escritores más maravillosos, más completos, más meticulosos con respecto a la obra de Cristo para salvar al mundo. Así que ellos escudriñaban y pensaban, decía, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿En qué tiempo? ¿De qué manera vendrá? ¿Qué cosas hará? Dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:11, dice que ellos, los profetas, dice, escudriñando, o sea, investigando, tratando de razonar, estudiando, profundizando. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Increíble pensar que estos hombres que no conocieron a Cristo, por ejemplo Isaías vivió en el 724 antes de Cristo, o sea, 724 años antes de Cristo, él estaba escribiendo de Cristo y estaba escribiendo de lo que Cristo iba a hacer, de la obra que iba a realizar, de cómo iba a ser su plan de salvación. Y él escribió cosas escalofriantes con respecto a cosas que pasaron más de 700 años después. Y por ejemplo, él cuenta en su libro que el Mesías, cuando viniera al mundo, que venía con la misión de salvar a las personas de sus pecados, de llevarlos a tener un encuentro personal con Dios, de llevarlos a restaurar la comunión perdida entre Dios y el hombre, dice Isaías que lo iban a rechazar, que el Mesías iba a venir y iba a ser rechazado, iba a ser despreciado, iba a ser desestimado. Y bueno, es justamente lo que pasó con Cristo. Es más, hasta el día de hoy las personas no quieren saber nada con Jesús, desprecian a la persona de Jesús, lo desestiman, lo deshonran. Isaías ya escribió cómo iba a ser su venida, cómo iba a ser la aceptación del Mesías. Por ejemplo, escribió en su libro, en Isaías capítulo 53, versículo 3, lo siguiente. Hablando del Mesías, cómo iba a ser recibido, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es increíble, nos lleva a una admiración de pensar cómo un ser humano que está ahogándose, que está en un camino a una condenación eterna, cuando se lo viene a salvar, rechaza al mismo ser que lo viene a salvar, al mismo ser que lo viene a buscar. Isaías ya lo escribió antes de que aconteciera. Y después Juan, el evangelista Juan, escribe, el apóstol,
Esto mismo en su primer capítulo. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es increíble. Y bueno, Isaías ya lo había predicho 700 y más años antes de que aconteciera. Y bueno, otra de las cosas que Isaías cuenta en su libro, de cómo iba a ser aún la crucifixión, cómo él iba a padecer, cómo iba a ser torturado, como Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, la persona más maravillosa que pisó este mundo, iba a ser no solo despreciado, desechado, menospreciado, sino que también él iba a ser torturado, iba a ser castigado duramente. Y lo cuenta Isaías y dice así, Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías ya estaba escribiendo por la voz del Espíritu, que lo llevaba allá para que las personas que leyeran allí supieran qué iba a pasar con ese Mesías tan esperado. Las personas esperan un Mesías, pero Isaías ya les decía que cuando viniera el Mesías, no lo iban a aceptar, lo iban a rechazar, y que cuando él viniera iba a ser torturado, iba a ser castigado, iba a ser herido, y la causa éramos nosotros, porque él vino para salvar, para ponerse en nuestro lugar. Y cuando se puso en nuestro lugar, él recibió todas estas afrentas, contadas por el mismo Isaías. Y él dice allí donde leímos recién, dice, llevó nuestras enfermedades. La enfermedad mayor que nosotros tenemos es la enfermedad del pecado, que por esa enfermedad nosotros estamos condenados a un lago de fuego, a morir eternamente en un lugar de eterno sufrimiento, tormento, y vamos a sufrir el castigo eterno, lejos de Dios por toda la eternidad. Pero este ser maravilloso viene para decirnos, ustedes están camino a la condenación y vengo a salvarlos. Y entonces Isaías dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y si nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿cuántas veces a través de los años, durante la Semana Santa, se pasa, por ejemplo, la película de Jesús y lo vemos allí siendo golpeado año tras año, siendo torturado, y nosotros lo vemos así, como alguien que fue castigado, que fue herido, y no tenemos ni idea ni noción de que Él vino y sufrió eso por nosotros, porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Dice, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 5, dice lo siguiente. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Cuando pensamos en este Mesías, cuando pensamos en el Hijo de Dios, en esta hermosa y maravillosa persona que vino con un fin, salvarnos a nosotros, mostrarnos un camino nuevo, mostrarnos una vida nueva, mostrarnos una relación nueva con Dios, dice que Él tuvo que venir primero a pagar los platos rotos que vos y yo tuvimos rompiendo a lo largo de nuestra vida. Y Él entonces dice que Él sufre por nuestras rebeliones, por todas aquellas cosas que hemos hecho en contra de Dios, defraudando a Dios, menospreciando a Dios, desestimando a Dios, ignorando a Dios. Dice que Él vino y sufrió por causa de nuestras rebeliones. Y dice que Él fue molido, fue castigado, fue enjuiciado injustamente, fue torturado, fue castigado. Recordamos cuando en el patio del enlosado Pilato lo hace azotar injustamente. Luego los mismos soldados los golpean, le pegan un palazo en la cabeza, le ponen la corona de espinas. Bueno, todas estas cosas fueron por causa tuya y por causa mía. Y eso lo cuenta Isaías 700 años antes de que ocurriera. Es increíble, más de 700 años. Y bueno, Él dice que nosotros éramos como ovejas,
que nosotros como ovejas descarriadas andamos sin esperanza, sin Dios, y que nosotros estando en esa condición, allí Él vino y ocupó el lugar nuestro, ocupó el lugar de un cordero, y como cordero, dice, fue llevado al matadero, y Él allí estaba sufriendo y estaba recibiendo el castigo que vos y yo merecemos. Lo cuenta Isaías, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue allí, dice que Él cargó ese pecado que vos y yo, Él vino para ser castigado por Dios, para ocupar el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Y Él se puso allí, dice, como si vos venís caminando, le decís: bueno, Cristo, toma, estos son mis pecados, y lo echás arriba de sus espaldas. Viene otro y dice: estos son los míos. Viene otro y dice: estos son los míos. Y otro: y estos son los míos y son los míos. Y Él cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando Él tenía toda esa carga sobre sí, Dios lo castigó tremendamente en esa cruenta cruz. Ahora, mientras Él estaba sufriendo ese castigo, dice Isaías que Él no emitió ninguna queja en cuanto a renegar de que Él estaba ocupando nuestro lugar. Al contrario, dice que Él se mantuvo allí resignado a recibir el castigo de nuestra paz. Por ejemplo, dice Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 7, dice: angustiado Él, dice, y afligido, no abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es escalofriante. A mí cada vez que leo Isaías y pienso en la persona de Jesús, y lo veo allí cuando los evangelios cuentan lo que Él estaba, las cosas que hacía, las cosas que decía cuando estaba colgado, clavado en ese madero. Y Él miraba hacia abajo y después miraba hacia arriba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de renegar contra esas personas que por culpa de ellos, por culpa nuestra, culpa mía, culpa tuya, Él estaba cargando ese tremendo peso y esa carga de castigo sobre Él. Él decía: perdónalos porque no se dan cuenta que están matando al dador de la vida. Pero Él sabía también que esa muerte nos iba a beneficiar, porque Él triunfaría sobre la muerte y Él iba a resucitar, y al resucitar nosotros podríamos tener un encuentro personal con Él. Y a partir de ahí todas las vidas, aquellas vidas deshechas, destrozadas, vidas que están sin esperanza, que lo han perdido todo, hogares, trabajos, que tal vez están enfermos en situaciones terminales. Bueno, para esas vidas aún hay esperanza, porque Cristo resucitó y porque Él vino a morir por nosotros. Isaías cuenta algo que es maravilloso, cómo estuvo hasta en los últimos detalles. Y él, es como si Isaías estuviera viendo la cruz en el mismo instante en que estaba sucediendo los hechos, pero él lo escribió muchos años antes, como te contaba. Y él dice que, bueno, cuenta la historia, dice que cada vez que los crucificados morían en la cruz y eran bajados, eran tirados en un foso común, y luego ese foso común se los prendía fuego y los cuerpos se quemaban allí y quedaban así a la intemperie por buen tiempo. Y dice que, bueno, este era el destino de Jesús, porque era un crucificado y ese era su destino. Los crucificados no se los llevaba a una tumba, no se les daba una sepultura digna. Pero dice que Dios, si bien sabía que este era el camino de los crucificados, dice: pero a mi hijo no lo van a tirar en un foso y lo van a prender fuego. Mi hijo va a tener una sepultura digna. Eso fue lo que escribió el profeta Isaías. Y lo escribió allí, en el capítulo 53 y en el versículo 9, dice Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que dice, aunque él no merecía ir a ese foso como un ser quemado, allí pisoteado, y ser allí menospreciado de esa manera. Dice, él nunca hizo nada para merecer eso. Pero dice, aunque Dios dice que aunque el camino es así, como lo dice Isaías, dice, ese no va a ser la sepultura de mi hijo. Dice, sino que va a ser con los ricos, aunque se dispuso que fuera ese lugar. Dice, yo no voy a permitir eso en mi hijo. Él va a ir a la cruz, va a pagar, sí, va a pagar, pero después dice, va a tener una sepultura digna. Eso dijo Dios el Padre. Isaías lo registró. Dice que él tendría una sepultura digna. Lo podemos leer otra vez, dice el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y bueno, Isaías no sabía de estas cosas, pero él escribió eso. Y acontecieron realmente. Cuando Cristo muere en la cruz, y ya estaba por empezar el sábado, iba a empezar el día sábado, él había sido crucificado, murió, y José de Arimatea, uno de sus seguidores, un hombre rico, había comprado una tumba, seguramente para él y su familia, habrá sido la mejor, él era un hombre rico, compró una tumba y la tenía para él, pero dice que se convierte a Jesucristo, pasa a ser un discípulo de Jesucristo, y cuando lo ve allí, y me imagino José Arimatea pensando que luego que lo bajen de allí, lo van a tirar a ese foso y lo van a poner allí tal vez días, y va a estar varios días quemándose en ese foso común. Y él miraba a su maestro, aquel que le había enseñado, y él dice, yo tengo una tumba nueva, la compré, y se le ocurrió, dice, bueno, fue a verlo a Pilato, y le pide que si le permite bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Así que dice que José Arimatea va a una tienda, compra una sábana y luego viene con esa sábana limpia, nueva, y lo envuelve, allí lo baja de la cruz, lo envuelve y luego dice lo lleva a esa tumba que él había comprado. Entonces allí se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que aunque fue destinado a una fosa común, a una muerte, a una sepultura entre el vulgo, dice, entre los ricos, fue en su muerte. Veamos esto allí cuando se cumple lo que el profeta Isaías dijo. Dice en Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60, lo que hizo José de Arimatea. Estaba allí al pie de la cruz y estaban bajando a Jesús. Dice, y tomando José el cuerpo, es decir, el cuerpo muerto de Jesús, dice, lo envolvió en una sábana limpia. Dice, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Él había hecho construir un sepulcro y nunca se imaginó que ese sepulcro iba a ser para el dueño del mundo, que iba a ser para el Salvador eterno, que iba a ser para el Hijo de Dios. Y allí puso a Jesús. Y ya lo había profetizado Isaías. Por eso Isaías es un gran libro que nosotros debemos de leer y entenderlo. ¿Qué es lo que Isaías escribió? Bueno, Isaías escribió a través de la revelación de Dios, a través de esta voz del cielo que le llegó a él, escribió sobre esta salvación, sobre esta forma de salvación que Dios eligió para que vos y yo, cuando leamos a Isaías, cuando leamos los Evangelios, el Nuevo Testamento, entendamos que hay un Salvador para nosotros y que Él ocupó nuestro lugar y que es el Mesías y que sufrió todo esto que escribió Isaías, lo sufrió porque después los que lo vieron realmente lo escribieron también. Y allí este Salvador es la persona que nosotros tenemos que encontrarnos con Él para alcanzar esa salvación. Porque no sirve de nada que haya muerto si no tenemos una participación en esa muerte. ¿De qué manera participaríamos? Yendo a Él y poniéndonos de rodillas y pidiéndole perdón. Y eso lo escribió el profeta Isaías, de cómo uno puede apropiarse de esa muerte
del Mesías en la cruz por causa nuestra, pero a favor nuestro. Él dice, bueno, ustedes tienen que hacer lo siguiente. ¿Recuerdas que yo te dije que en el capítulo 40 de Isaías empezaba él a hablar del Nuevo Testamento? Y él empezó ahora a predicar en ese capítulo 40, cuando él dijo que iba a venir Juan el Bautista anunciando el camino del Mesías, pero dijo otras cosas más. Dice Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, dice así. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice Isaías, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías dice, nosotros, vos y yo, somos como una hermosa flor en el campo, pero que luego viene un viento solano y la flor se seca, y luego de secarse la flor se secará todo el tallo, toda la planta, y vendrá alguien y la juntará, y serán ramas secas. Y entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con este montón de ramas secas? Y dice, quémenlo. Y vos y yo somos esas personas, como las que cuenta Isaías. Nuestra vida tiene un tiempo limitado. Nosotros pasamos y andamos en este mundo y tenemos, tal vez estamos en la flor de la vida. O tal vez la flor ya se está marchitando y ya estamos alcanzando los últimos días de nuestra existencia en esta tierra. Pero ya sea que estemos poco tiempo o mucho tiempo, un día la flor se marchitará, un día el tallo se secará y el cuerpo quedará allí al costado del camino. Y el alma y el espíritu irán a la presencia de Dios. Y entonces cuando Dios se encuentre con ese alma y ese espíritu, tendrá que enviarlas a un lugar de condenación eterna, a un lugar donde el fuego arde continuamente por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque esa alma no encontró la salvación, porque esa alma no fue a ver a Jesucristo, quien había pagado el precio de su pecado. Por eso antes de que eso acontezca, dice Isaías, dice, ¿yo qué tengo que decir a voces? Bueno, decirle a las personas que antes de que esto acontezca y de que su miserable vida termine de esta manera, que él pueda encontrar otro lugar donde sea un lugar de paz, un lugar de felicidad eterna, un lugar de continua comunión con Dios, un lugar maravilloso, donde no haya tristeza, donde no haya dolor. Y ese único lugar es el cielo. Pero para ir a ese lugar yo necesito encontrarme con Jesús antes de que mi flor se marchite, de que mi cuerpo se seque y tenga que partir a la eternidad con mis pecados sin haber sido perdonados. Por eso Isaías dice, él nos contaba cómo alcanzar la salvación. Él dice, por ejemplo, en el versículo 6, dice Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo hacer para que uno pueda alcanzar la salvación? Bueno, cuando leemos este versículo, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, ahí vos tenés que poner tu nombre, inclinarte a tierra, inclinarte ante la persona de Jesús y decir tu nombre. En vez de decir todos nosotros, yo tendría que decir, bueno, Ángel, dice, Ángel estuvo descarriado, yo estuve descarriado. Y vos ponés tu nombre y decirle, yo me descarrié como una oveja y andaba descarriada, cargado de pecado. Pero dice, pero Dios cargó sobre él el peso de mi pecado. Entonces yo tengo que agarrar y hacer lo mismo. Primero inclinarme arrepintiéndome,
confesando a Jesús mis pecados, pidiéndole que cargue mis pecados. Y cuando yo haga eso, es como si yo me levanto, me pongo de pie y se los pongo sobre las espaldas a Jesús. Y Él se hace cargo de mis pecados. Y le pido perdón. Y me arrepiento de haberle ofendido, de haberlo despreciado, de haberlo desechado. Y le pido que Él me salve, que no quiero ser esa rama seca destinada al infierno. Quiero ser una rama vital, un alma que tiene vida, que tiene paz con Dios y que va camino a la esperanza. Pero eso solo lo podemos hacer si entendemos que este Mesías vino a salvarnos y que no lo rechacemos, todo lo contrario, que lo aceptemos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y decirle gracias porque comunicaste a Isaías este mensaje y esta profecía que se cumplió en ti, Jesús. Dile gracias, Jesús, porque me advertiste antes de que yo tuviese que partir de este mundo, porque mis días están contados. Y no sé cuánto más voy a estar en este mundo, pero hoy sé que puedo cambiar el destino eterno de mi alma y que puedo cambiar mi relación instantánea ahora contigo. Dile a Jesús, habla con Él, que Isaías no haya invertido tanta escritura y que haya indagado tanto acerca de esta salvación, que no sea en vano, sino que tenga una razón en tu vida como la tuvo en la mía. Pídele perdón a Jesús, recíbelo como Señor, como Salvador, y también podrías darle gracias, porque ocupó ese lugar tan terrible que ocupó, como nos contó Isaías. Él fue molido por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, aunque no hubo engaño ni pecado en él, pero Él decidió ocupar tu lugar. Pero ahora tienes que tomar una decisión, ir a Cristo y hablar con Él. Pedirle perdón por tus pecados, recibirlo en tu corazón, aceptarlo como tu Señor, pedirle que te salve y a partir de allí empezará una nueva relación. Y cada vez que leas Isaías y pienses en el capítulo 53, piensa todo lo que hizo Dios para que vos hoy pudieses estar escuchando este mensaje de salvación que empezó allí cuando dijo Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. ¿Está preparado tu corazón? Entonces estás listo para recibirlo. Recíbelo y no te arrepentirás. Y vive una eterna vida de comunión y esperanza junto a Jesucristo, del cual escribió tan maravillosamente bien detallado el profeta Isaías. Y nos encontramos el próximo programa. Hasta entonces.